Se burló de ella frente a ejecutivos internacionales, pensando que era solo una camarera. Pero cuando ella respondió con calma en 9 idiomas impecables, todo se detuvo. El trato, la habitación, su seguridad. Lo que sucedió esa noche en el restaurante más lujoso de la ciudad no fue solo inesperado. Fue un ajuste de cuentas público. Y para cuando ella se marchó, el millonario no era quien daba las órdenes. Era el quien rogaba por ser visto. Quédate hasta el final porque el giro final desafiará todo lo que crees sobre el éxito, el respeto y la redención. Richard Matthews no tenía ni idea de que su vida y su legado estaban a punto de desmoronarse en cuestión de minutos. Era una fría tarde de otoño en el centro de Chicago, y dentro del Silver Oak, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, el ambiente bullía con jazz suave, conversaciones en voz baja y el tintineo de copas de cristal. Richard se ajustó su traje azul marino a medida por quinta vez en 10 minutos. A los 43 años, era un magnate inmobiliario cuyo imperio se extendía por Estados Unidos, Canadá y Londres. Pero esta noche era diferente. No estaba allí para presumir. Estaba allí para cerrar un acuerdo de $300 millones con representantes de Japón, Alemania e Italia. Una expansión a Asia que inmortalizaría su nombre a nivel mundial. El señor Matthews Rachel, su astuta asistente ejecutiva, se inclinó y susurró: el señor Tanaka y el señor Snyder acaban de llegar. El señor Romano está con ellos. Richard asintió. Perfecto. Hagamos historia. Se levantó de la mesa de mantel blanco con el aire de alguien acostumbrado a mandar. Mientras observaba la sala, su mirada se posó brevemente en una joven que servía agua en una mesa cercana. Algo en ella, tal vez su postura, le resultaba extraño. Su coleta era demasiado simple. Sus zapatos, aunque lustrados, parecían desgastados. No encajaba en el lugar. No en su lugar. Se giró hacia Rachel y murmuró con desprecio: esperemos que el servicio no arruine la noche. Estos chicos de hoy en día ni siquiera saben servir agua. Justo entonces, las pesadas puertas de cristal se abrieron. Kenji Tanaka, el ejecutivo japonés de impecable serenidad, entró, flanqueado por Eric Snyder, cuya imponente presencia parecía capaz de volcar el botellero y marco romano, desplegando ese natural encanto mediterráneo. Richard dio un paso al frente con la mano extendida. Caballeros, bienvenidos a Chicago. Espero que su vuelo haya transcurrido sin contratiempos. Se saludaron con la formalidad que se espera en negociaciones multimillonarias. Al sentarse en la mesa reservada del rincón, Emily Parker, la camarera a la que Richard acababa de juzgar segundos antes, se acercó con una bandeja de vasos de agua. Lo que Richard no sabía, lo que nadie sabía, era que Emily no era solo una camarera. Llevaba trabajando en el Silver Oak solo 2 semanas mientras esperaba la confirmación final del Departamento de Estado de Estados Unidos. A sus 27 años, Emily se había graduado en la Universidad de Columbia con una licenciatura en estudios lingüísticos, especializándose en comunicación diplomática multilateral. Hablaba con fluidez 9 idiomas: inglés, español, francés, japonés, alemán, italiano, ruso, árabe y mandarín, y podía descifrar los matices culturales con mayor rapidez que la mayoría de los diplomáticos experimentados. Pero esta noche, solo era la camarera. Buenas noches, caballeros, dijo suavemente en un inglés americano impecable, colocando las copas con precisión frente a cada hombre. Me llamo Emily. Esta noche me encargaré de su mesa. Richard ni siquiera la miró. ¿Habla inglés?, preguntó sin rodeos, agitando la mano en un círculo desdeñoso. Emily parpadeó, aturdida por el tono. Sí, señor. Con fluidez. Bueno, entonces, dijo con aire de impaciencia. Reduzcan las interrupciones al mínimo y no dejen que nuestras copas se vacíen. Esta es una reunión seria. Kenji frunció ligeramente el ceño. Eric se recostó, entrecerrando los ojos. Marco simplemente miró a Emily como si fuera un rompecabezas que de repente quisiera resolver. Sí,
Señor, respondió ella con voz fría. Le gustaría una recomendación de vinos para su menú degustación de esta noche. Richard soltó una risa seca. Sin ánimo de ofender, pero dudo que alguien en su posición tenga la experiencia para asesorarnos. Simplemente traiga la lista y déjenos decidir. El silencio en la mesa se hizo más denso. Kenji susurró algo en japonés a sus colegas. Richard captó una palabra. Respeto. La mirada de Emily no vaciló. Muy bien, dijo, y se giró para recoger la carta de vinos. Mientras se alejaba, Richard se inclinó hacia sus invitados. Encontrar personal cualificado hoy en día es imposible. Ya no creerían lo que se considera educado. Kenji lo miró con un tono suave pero cortante. Señor Matthews, en mi experiencia, la verdadera educación no se demuestra en lo que una persona sabe, sino en cómo trata a los demás. Richard se puso rígido, pero en lugar de ceder, forzó una sonrisa satisfecha. Por supuesto, señor Tanaka. Pero seamos realistas. Cada uno tiene su lugar. Emily regresó, colocando la carta de vinos encuadernada en cuero delante de Richard. Déjela aquí, la despidió con un gesto de la mano. Le llamaremos cuando estemos listos. Pero esta vez, Kenji levantó la mano. Disculpe, señora Parker, dijo, con un tono marcadamente respetuoso. ¿Sería tan amable de recomendarme un maridaje para el Seabass? He oído que este restaurante destaca por sus mariscos. La expresión de Emily se iluminó no por orgullo, sino por determinación. Miró a Richard una sola vez y luego pidió Seirovas o Alivet. Sugeriría el Napa Valley Sauvignon Blanc 2018. Es fresco y cítrico, realzando la delicadeza del pescado. Para pescados más contundentes como el salmón, el Senoume Coast Chardonnay 2017 ofrece notas de roble tostado y vainilla que equilibran la riqueza sin resultar abrumador. Antes de que pudiera terminar, Richard la interrumpió de nuevo. Solo tráenos la botella más cara, espetó. No necesitamos una lección de sommelier de alguien que... Las palabras se le atascaron en la garganta porque de repente los tres hombres la miraban a ella, no a él. Creo que fue una excelente sugerencia, dijo Kenji, dirigiéndose directamente a ella. Sus conocimientos son impresionantes. Ha estudiado analogía. Emily le ofreció una pequeña y elegante sonrisa. Sí, señor. Como parte de mi formación diplomática, estudié la cultura vinícola global para ayudar con el protocolo en diferentes regiones. Richard apretó los dientes. La cena que había planeado durante meses se estaba volviendo cada vez más complicada, y la sala lo sabía. Pero nada lo preparó para lo que sucedió a continuación. Eric Schneider habló en voz baja en alemán. No es tan perfecto. Señorita, ¿estudió en Alemania? Su pronunciación es casi perfecta. Y con una tranquila confianza que conmovió a toda la mesa, Emily respondió en un alemán perfecto. Gracias, señor Schneider. Estudié en H. Iglever durante un año. El idioma no es solo comunicación. Es un puente entre culturas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard palideció. Ya no era una camarera. Era alguien que podía desmantelarlo con solo palabras. Richard Matthews sintió que la mesa se movía bajo sus pies. No físicamente, sino con poder. Su invitado, antes concentrado en su discurso de expansión global, ahora pendiente de cada palabra de Emily Parker, la camarera a la que había despedido minutos antes. La atmósfera en el Silver Oak cambió. No fue ruidosa, ni repentina, sino inconfundible. El zumbido de las copas de vino y las conversaciones murmuradas se desvanecieron. En el fondo, como si el restaurante mismo estuviera escuchando. Richard forzó una sonrisa, la típica de los hombres de negocios cuando el suelo bajo sus pies empieza a agrietarse. Se recostó, fingiendo imperturbable, pero en su interior algo se quebró. No una pequeña fisura, sino una fractura. Entonces, la señora Parker Marco Romano dijo en un italiano fluido,
¿Habla usted también mi idioma o debería avergonzarme? Solo hablo 3. Emily se volvió hacia él, con una mirada cálida, inofensiva, pero con un italiano fluido. Respondió: Señor Romano, crecí escuchando su idioma todos los domingos en la mesa de mi abuela. Y créame, no hay vergüenza en saber 3 idiomas, a menos, claro, que intente cerrar tratos internacionales. Y no se moleste en aprender el idioma de su pareja. Los ojos de Marcos se iluminaron. Kenji rió entre dientes. Eric Schneider ladeó la cabeza como si la viera por primera vez. Pero Richard no podía respirar. Se suponía que esta cena debía mostrar su control, su imperio. En cambio, la mujer a la que había llamado simplemente camarera conectaba sin esfuerzo con los hombres a los que necesitaba impresionar. No solo con palabras, sino con sustancia y aplomo. Se inclinó hacia adelante, desesperado por retomar la narrativa. Caballeros, dijo, levantando su copa de vino. Todo esto es muy encantador, pero creo que estamos aquí para hablar de asuntos serios. Las habilidades de la señorita Parker, aunque impresionantes, no son relevantes para el acuerdo que se está discutiendo. Eric dejó su copa lentamente. Te equivocas, Richard. Son muy relevantes. Richard parpadeó. Disculpe. Eric lo miró directamente a los ojos. Si esta empresa va a asociarse con la suya, queremos saber cómo trata a la gente. No solo a los directores ejecutivos, ni solo a los accionistas, sino a la gente. Y hasta ahora, la señorita Parker ha demostrado más competencia global e inteligencia emocional que usted en toda la noche. Richard entreabrió los labios. Le costó formular una respuesta, pero entonces Emily volvió a hablar, esta vez en un mandarín tranquilo y mesurado. Kenji abrió mucho los ojos. Dijo: mantener la calma en tiempos de crisis es la verdadera prueba del liderazgo. Y tiene razón. Richard sintió que la sala se inclinaba. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no era solo su mesa la que observaba. Ahora, otros comensales habían empezado a prestar atención. Habían notado la tensión, los comentarios desdeñosos, las respuestas sorprendentes y ahora el cambio. Emily retrocedió un poco, dándole espacio a Richard, un gesto de gracia, no de sumisión. Rachel, su asistente, estaba de pie cerca de la pared, paralizada. Conocía a Richard mejor que nadie, y nunca lo había visto tan acorralado. El silencio se hizo interminable. Emily, que había mantenido la compostura toda la noche, finalmente respiró hondo. Señor Matthews, sé que esta no era la noche que esperaba, pero es la noche que usted creó. Levantó la vista atónito. Usted asume que porque llevo este uniforme soy pequeño, que no debo estar en una mesa como esta, pero la verdad es que hablo 9 idiomas. He estudiado diplomacia, negociación intercultural y protocolo internacional. Me he preparado exactamente para el tipo de reunión que esperaba que fuera esta. Y, sin embargo, añadió en voz más baja, con la mirada fija en él. Era invisible para ti hasta que demostré que no lo era. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Los 3 hombres frente a él no decían nada. No tenían por qué hacerlo. Emily dio un último paso hacia la mesa. Te dejo con tu reunión. Solo debes saber que a veces la persona más calificada de la sala no lleva un traje de $1000. A veces te llevan el agua y observan la forma en que los tratas. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, no con amargura, sino con claridad. El momento se prolongó. Richard se quedó congelado. Kenji fue el primero en hablar. En Japón, creemos que cómo se comporta una persona cuando tiene poder revela quién es realmente. Pero cómo se comporta una persona cuando cree que nadie importante está mirando eso muestra su alma. Marco asintió. En Italia, decimos que el respeto se gana, no se compra. Eric miró directamente a Richard. Y en Alemania, tenemos un dicho: el carácter es como tratas a quienes no pueden hacer nada por ti. Las manos de Richard temblaban ligeramente. Su voz era quebradiza.
Vinieron aquí por una propuesta de negocios, respondió Eric con serenidad. Vinimos a evaluar una alianza, y lo hicimos. Se puso de pie. Marco y Kenji lo siguieron. Caballeros, por favor, balbuceó Richard. No hagamos suposiciones basándonos en una sola interacción. Kenji se volvió. No lo estamos haciendo. Estamos tomando decisiones basándonos en cómo se han comportado esta noche constantemente. Y el contraste entre usted y su empleado es innegable. Y entonces, en un acto inesperado, Eric se acercó a Rachel. Su asistente, la señorita Thompson, ¿representa a su empresa? Richard parpadeó. ¿Qué? Eric se volvió hacia Rachel. ¿Te interesaría unirte a un programa de desarrollo de liderazgo en Múnich? Buscamos personas con potencial. Verdadero potencial. Rachel abrió mucho los ojos. Miró a Richard. Él no dijo nada. Eric sonrió. Piénsalo. Cuando los 3 ejecutivos se marcharon, Richard se hundió en su asiento. A su alrededor, el restaurante volvió a su murmullo sordo. Pero algo se había roto, y él lo sabía. La camarera a la que había humillado, sin alzar la voz ni perder la compostura, había trastocado la noche. Pero lo peor no fue que hubiera perdido el trato. Fue que finalmente se dio cuenta de que había perdido algo mucho más importante hacía años, y que nunca había notado hasta ahora. Y en algún lugar del comedor, Emily Parker cogió otra bandeja, tomó otro pedido y permaneció invisible para todos los que no prestaban atención hasta que ellos lo hicieron. ¿Qué opinan? ¿Debería Richard tener la oportunidad de redimirse, o ya nos mostró quién es realmente? Cuéntenoslo en los comentarios, sí o no. Habían pasado 3 días desde aquella cena en el Silver Oak, pero Richard Matthews aún no había vuelto a la oficina. Estaba sentado solo en su ático de un rascacielos con vistas a las luces de Chicago. Sin embargo, nada de eso lo reconfortaba. Su teléfono sonaba, los correos electrónicos le inundaban y se perdía reuniones. Pero solo podía oír su voz. Emily Parker, la chica a la que intentó hacer invisible. La mujer que lo hizo. Propios errores, buscar el perdón y esforzarse por hacerlo mejor. El viaje de sanación de la familia no se trataba solo de reparar el daño causado por la indiferencia previa de Eisen, sino de construir una nueva vida donde todos pudieran encontrar pertenencia y amor. Es una historia de redención, esperanza y el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas.